El héroe Vivia rápidamente trató de poner una excusa diciendo que solo están un poco apagados ese día, después de todo es la primera misión que emprenden con un equipo nuevo. Los demás miembros rápidamente aprovechan para seguirle la corriente y evitar ser avergonzados. Justo en ese momento el héroe nota cómo la maga trataba de huir pasando desapercibida a la parte trasera del equipo, rápidamente le reclama, pues su rol es ir al frente para liderar el camino. La maga se congela al instante, tratando de poner una excusa, pero para su mala suerte eso no funcionó, pues le exigieron ir al frente. La maga aterrada grita pataleando y negándose, pues no quiere volver a enfrentar un peligro mayor y que terminen usándola como carnada de nuevo. Lorelai, extrañada ante lo mencionado por la maga, pregunta por qué la maga dice, volver a ser usada como carnada. Elga rápidamente trata de disuadir a Lorelai de la situación, tratando de convencerla de que en realidad no es nada de lo que preocuparse, basta el nuevo cargador, no está para nada convencido, pero para su sorpresa Lorelai está completamente convencida. Extrañado, le cuestiona por la facilidad con las que creyó tales palabras, pero Lorelai dice que es sentido común, pues si el equipo del héroe dice que no es nada, pues no debe ser nada realmente. Esto deja sin palabras al chico nuevo, pero su atención es desviada por los gritos de sorpresa del equipo. Exclaman sentir una comezón repentina y algo de debilitamiento en sus puntos de maná, nadie sabía qué es lo que pudiera estar pasando. El chico nuevo después de pensar por un momento se percata que el repelente de insectos se terminó. Y esto atrajo a moscas negras, ellas succionan los puntos de maná de los aventureros dejando una sensación de comezón, el héroe algo alterado le pide que se apresure para poner más repelente. Pero Basta solo dice que no puede poner más, porque no tiene más. Esto se ganó una queja de parte del héroe, recriminando que no pueden entrar a un bosque sin un repelente de insectos, cuestionando el por qué no trajo más consigo. Basta, impresionado del descaro del héroe, le recuerda que la razón de no llevar más repelente fue porque el héroe mismo se negó a llevar más cuando le preguntó, diciéndole que no necesitan demasiados pues atravesarían la mazmorra rápidamente. El héroe gritando le reclama que, a pesar de eso, sigue siendo su trabajo como cargador el llevar suficientes materiales, pero Basta dice que él se acaba de unir, además de que no puede decidir eso sin permiso. El héroe sigue siendo el líder después de todo. Delia en un intento de apoyar al héroe le dice que no ponga excusas, pues incluso Ariak nunca se quedó sin artículos cuando estaban de aventuras, esto solo dejó impresionado a Basta, pues eso es algo imposible. Él llevaba siendo cargador de equipaje el tiempo suficiente como para ser considerado de los mejores, y nunca había escuchado de algo similar. El héroe confirma lo que acabó de decir Delia, pero Basta les abre los ojos al indicar que eso es realmente imposible, pues la cantidad y tipo de artículos que un cargador de equipaje puede llevar siempre es limitada, por lo que es común quedarse sin artículos a lo largo del viaje. Por lo que alguien que nunca se quede sin artículos es simplemente irreal, o una leyenda, jamás había escuchado de un cargador tan asombroso. Lorelai confirma lo dicho por Basta, dejando todavía más sorprendido al héroe. Aquí nos damos cuenta por las explicaciones tanto de Basta como de Lorelai, que la posibilidad de quedarse sin artículos durante una expedición es alta. Por lo que es de sentido común que el líder y el cargador siempre se coordinen para escoger la cantidad de artículos adecuados para sobrellevar la misión. Después de todo, detrás de todo buen cargador hay un buen líder. Pero esto sería redundante de decirles a ellos, sobre todo al héroe, pues se supone que, al ser el líder, debería de haber tomado las decisiones con respecto a los artículos durante todas sus aventuras. Es tan bueno que nunca se quedaron sin artículos antes, por lo que Lorelai se extraña más, pues precisamente por eso, resulta muy raro que, si era tan bueno, porque de repente falla tanto. El héroe, comprendiendo que está en un problema, pues su imagen está en riesgo, decide actuar y apresuradamente, decide decir que ese tipo de cosas pasan de vez en cuando, restándole importancia. Lorelai se alegra de escuchar que no había realmente una razón crítica para las dificultades del equipo. Esto dejó con la boca cerrada al resto del equipo, pues ellos sabían que tenían un problema. Decidieron ignorarlo y seguir adelante, pero Lorelai los vuelve a detener ofreciéndoles un repelente extra que cargó a pesar de todo. Al inicio, por motivos de orgullo, el héroe trata de rechazarlo, pero todos los miembros del equipo rápidamente descartan la opinión del héroe y recolectan el suyo.
De esta forma por fin llegan a la zona en donde se encuentra su objetivo, un wyvern, y mientras Lorelai y Basta analizaban la situación preparándose para formular una estrategia apropiada, el resto del equipo solo caminaba hacia adelante como si nada. Esto se ganó un grito de sorpresa de parte de Lorelai, cuestionando por qué se apresuran tanto. El héroe simplemente dice que no hay ningún motivo para perder el tiempo con un simple wyvern, por lo que lo derrotarán rápidamente. Delia, motivada, incluso dice que usara su movimiento especial para acabar con todo rápidamente. Decían que habían tenido una reunión rápida antes de salir y con eso tenían más que suficiente para seguir adelante. Realmente se les veía muy confiados y precisamente por esa razón causaron tanto asombro en Lorelai y Basta, pero Lorelai los detiene y les recuerda una de las reglas fundamentales de todo aventurero. Siempre se tienen que preparar para lo inesperado. En la reunión que mencionaban, solo se discutió el orden de ataque básico, no se incluyeron cuestiones como el terreno, resistencia, clima, ni mucho menos la preparación para lo inesperado. Puede que solo vean a un wyvern, pero eso no es garantía de que, en medio de la batalla, no llame a sus compañeros, haciendo que todo se complique en exceso. Hay demasiadas posibilidades que se tienen que contemplar. El héroe trataba de asegurar que al ser quien es, no debería de pasar nada malo, pero fue interrumpido por Lorelai, preguntando por qué precisamente en esta ocasión se están lanzando sin ninguna estrategia, cuando siempre tuvieron estrategias brillantes. Esto dejó desconcertados a los miembros, pues nunca supieron que tenían tales estrategias, pero Lorelai lo confirma, a la vez recordándoles otra regla de oro para los aventureros, pues solo con una buena estrategia, se puede alcanzar el máximo potencial. Una buena estrategia es vital para el funcionamiento óptimo de un equipo y las ganancias óptimas, reduciendo enormemente los potenciales riesgos. Enojados, el equipo piensan que Lorelai los estaba menospreciando, pero esto no era así, simplemente era sentido común. Después de todo, las estrategias ingeniosas que siempre aplicaban son la razón por la que todos siempre hablaban de su grupo hasta el momento. Lorelai dice que es raro que elijan ser tan descuidados en esta ocasión. El equipo del héroe se extraña, pues no sabían que las personas hablaban de sus estrategias, pues ni siquiera ellos sabían que las usaban, pero Lorelai les confirma que así es. La batalla contra el Behemoth es la mayor prueba de esto. Pues es una criatura tan poderosa y complicada de enfrentar que, sin una buena coordinación entre el equipo y el soporte adecuado en el momento adecuado, jamás hubieran tenido una sola oportunidad sin importar su fuerza individual. El Behemoth al inicio es débil contra el frío, sin embargo, una vez que están acorralados cambian su forma junto con su debilidad, por lo que es vital usar la habilidad de soporte adecuada justo en el momento exacto para poder combatirlos, pero eso es extremadamente complicado, convirtiéndolo en un enemigo formidable. El héroe estaba frustrado pues ellos nunca hicieron ninguna estrategia, y recordando aquella ocasión ellos solo querían pelear, y le dejaron toda la parte de soporte al prota. De esta forma se nos muestra un flashback, en donde tuvo lugar la batalla, y podemos observar cómo el prota era el que prácticamente llevaba a cabo toda la coordinación de los ataques realizados, y a la vez coordinaba toda la logística de la operación desde la parte trasera brindando apoyo. Al recordar estas acciones del parte del prota, el héroe ahora podía ver con mayor claridad que era el prota quien realmente dirigía las cosas desde la parte trasera, y esto fue algo que lo enfureció. Después de todo, él era el héroe destinado, mientras que el prota era un simple cargador de equipaje inútil. La percepción alterada de la realidad de parte del héroe lo hizo incapaz de aceptar tales hechos, y no iba a otorgar ninguna victoria en nombre del prota. Pero esos pensamientos fueron interrumpidos cuando Lorelai recuerda que en aquella ocasión, Ariak fue el que se encargó de todas las preparaciones por sí mismo. También explicó la estrategia completa y aconsejó a todos durante toda la batalla desde el momento en el que empezó. Lorelai une los puntos y se da cuenta que en esta ocasión el prota no se encuentra. Por lo que después de un meticuloso análisis, llega a la conclusión de que es debido a que el prota no se encuentre con ellos, la razón por la que se convirtieron en una patética excusa de equipo, dejando totalmente acorralado al héroe con esas palabras. Obviamente estas duras realidades golpearon en lo más profundo del orgullo del héroe, provocando que por fin explotara, y con lágrimas de frustración, comienza un ataque de ira, entrando en un frenesí emocional. La situación se tornó todavía más patética, al mostrar cómo tanto Helga y Delia se acercaron a consolar al héroe,
denotando con mayor énfasis que solo es un pequeño malcriado que solo sabe hacer rabietas de frustración cuando las cosas no salen como quiere, o simplemente cuando los demás no lo reconocen como el mejor. La maga no desaprovechó la oportunidad para burlarse de esta situación, pues seguía sumamente resentida tanto con el héroe como con los demás miembros del equipo por abandonarla anteriormente, agregando más sal a la herida. Llamándolo inútil héroe de pacotilla, rompiéndolo todavía más, prácticamente el héroe estaba en el piso y ella seguía pateándolo con su risa burlona. Los otros miembros con descaro no podían creer que la maga hiciera un acto tan despreciable, pero en realidad ninguno de ellos tenía la autoridad moral para hablar sobre honradez ni gratitud. Al ver claramente la ineptitud del equipo, basta el nuevo cargador de equipaje, decide abandonar el equipo, dejándolos a su suerte, harto de todo, decidió irse a su casa, pero los miembros del equipo no podían dejarlo marchar sin más, no porque les importara el bienestar de un miembro del equipo, sino simplemente porque si se marchaba de esa forma, solo se crearán más rumores con respecto a su equipo, empañando todavía más su ya sucia reputación. Lorelai trató de depositar un poco de confianza en el héroe, y con la esperanza a punto de agotarse y con voz temblorosa, le preguntó a Vivia si se encargaría de los Wyverns. Pero para su sorpresa el héroe solo estaba en un estado de negación arraigada, y con lágrimas y mocos escurriendo de su rostro, exigía una disculpa de parte de Lorelai por las palabras tan duras que había dicho. Y de esta forma Lorelai, que había pensado que no podía ver nada peor, tuvo un choque con la realidad. Al observar la situación tan patética y bochornosa del supuesto héroe, estuvo completamente decepcionada, no solo del héroe sino también del equipo, pues incluso en una situación seria como lo es una misión, todos seguían siendo tan egoístas y solo pensando en sus propios beneficios. Se dio cuenta que ese grupo no merece ser llamado el grupo del héroe. Esto acabó de romper por completo la poca cordura que le quedaba al héroe, desatando toda su energía para ejecutar un movimiento final, el cual se usa para rebanar una zona, incluso sin mejoras de fortalecimiento es capaz de hacer un gran daño al área. Y eso los incluye a ellos. Lorelai se preocupó enormemente pues era consciente que el lugar donde se encontraban era un gran bosque que es un recurso valioso para el reino, y si es destruido enfrentarán graves consecuencias. A esta mala situación se suma el Wyvern al cual fueron a atacar, pues después de tanto ruido era obvio que serían notados por la criatura. Lorelai preguntó al resto del equipo de qué manera iban a detener al héroe, pero los demás miembros del equipo obviamente tomaron la valiente decisión de escapar y correr por sus vidas. Lorelai no tuvo oportunidad de hacer o pensar en nada más, cuando el héroe cargó por completo su ataque, y lo lanzó a toda la zona circundante provocando una gran reacción que envolvió toda la zona. En la siguiente escena tenemos al grupo entero, incrédulos tras las rejas. Todo esto era algo obvio, pero el héroe no podía creer que estuviera pasando esto, así que comenzó a vociferar y exigir que lo dejen libre pues es el héroe, y era imposible recibir tal trato. Sin embargo, rápidamente es mandado a callar por un guardia, el cual los veía molesto con cierto disgusto en su mirada. El héroe seguía y seguía insistiendo que son tratados de manera injusta pues ellos solo completaron una misión, y además de que se encargaron de los Wyverns, no solo no les agradecen, sino que además los encierran. Pero el guardia, un poco exasperado, lo calla de nuevo, afirmando que solo derrotaron a un Wyvern, además que de paso destruyeron una gran área del bosque protegido. Concretamente un lago del bosque, el cual era uno de los recursos más esenciales del reino, asegurándoles que la destrucción de un lago tan vital no compensaba la caza de un Wyvern. Hubiera sido mejor no hacer nada en ese caso. Sin contar que por la zona suelen ir diariamente aventureros que viajan a través del bosque, por lo que es en sí un milagro que no haya habido bajas accidentales, o los problemas que enfrentarían hubieran sido más graves aún. Lorelai interrumpió la rabieta del héroe, asegurándole al guardia que ella contuvo al héroe para evitar que todo se saliera de control reduciendo los daños significativamente, afirmando que en realidad ella no tenía nada que ver con la destrucción del bosque, ni con el héroe. El guardia al verificar la información se dio cuenta que efectivamente Lorelai no estaba registrada en la lista de miembros del equipo, por lo que se estaba convenciendo cada vez más de las palabras de Lorelai. Pero el héroe alegó que eso es porque era su primera misión juntos y que recién se había unido, por lo que no tuvo tiempo de registrarla apropiadamente. Pero la maga, Delia,
e incluso Helga y Basta, también se exculparon de la situación, pasando toda la responsabilidad al héroe por los actos cometidos. Pero para mala suerte, antes de que pudieran abandonar a Vivia a su suerte, una figura sombría y misteriosa surgió de la entrada de las cárceles. El guardia, al notar de quién se trataba, rápidamente se endereza y saluda al hombre extraño, indicando una clara jerarquía de poder, pues por su actuar podemos deducir que no es una persona cualquiera. Y ese parece ser el caso, ya que el héroe y los demás lo reconocieron como el canciller de Verdict. El extraño hombre bajó la capucha que le cubría la cabeza, revelando su rostro, saludando al equipo del héroe, y agradeciendo que sepan de quién se trata, pues a pesar de no haberlos conocido personalmente antes, es bueno que ya sepan de él, un canciller del reino Graneim. Aunque el equipo estaba extrañado por la presencia de una figura tan importante de las altas esferas políticas, este interrumpió sus pensamientos asegurando que solo estaba pasando por la zona para resolver unos asuntos cuando escuchó la situación del grupo del héroe. Rápidamente le ordenó al guardia la liberación de todos, pero el guardia anonadado tenía sus dudas sobre esa orden, aunque por otro lado no quería meterse en problemas con una figura tan poderosa como lo es el canciller, por lo que terminó cediendo a las demandas del canciller. El canciller, con una sonrisa perturbadora, le dice a Vivia que hay un asunto del cual le gustaría hablar con él, pero no podía ser en ese lugar, por lo que les ofreció llevarlos a la capital real. Mientras tanto, nuestro prota, siguiendo su camino, terminó llegando junto con Colette a la ciudad de Olden. A la simple entrada de la ciudad se sorprendieron al ver lo despejada que se encontraba la ciudad. Sin embargo, justo cuando iban pasando por una calle, una mujer arrojó un balde de agua que terminó impactando en el rostro del prota. Esto solo indicaba un mal presagio para el prota, pues sucedió nada más llegar, provocando una preocupación por sus antiguos excompañeros, esperando que se encontraran bien. El prota trató de no darle mucha importancia a la situación. Continuando, observando la ciudad, pudieron notar que a donde voltearan a ver, la ciudad parecía brillar de orden y limpieza, resaltando la definición de una ciudad bella. El prota estaba de acuerdo con esto, pero se preguntaba en dónde esta bella ciudad ponía toda la basura. Siguiendo su camino, se encontraron con una gran multitud aclamando y repitiendo el nombre de Lord Genrich, y de repente fueron tragados por una gran multitud de personas. El prota, liberándose de toda esa horda, llegó justo al frente de un hombre que iba pasando montado en su caballo. Esto provocó que Lord Genrich mirara de una forma despectiva al prota e intercambiaran unas cuantas palabras. Al final, Lord Genrich terminó invitando al prota a venir a escuchar su discurso sobre políticas para mantener la ciudad bella. Aunque en ese momento pareciera ser que reconoce al prota de algún lado, pero el prota rápidamente dice que no es el caso, por lo que tampoco insiste y sigue su camino, saliendo del lugar con un aire arrogante y de suficiencia. Colette, enfadada por tal actitud, pregunta en forma de desahogo qué pasa con él, pero el prota solo tiene una sonrisa en sus labios, invitando a Colette a escuchar qué es realmente esa bella política de la que estaba hablando ese sujeto. Hasta aquí la parte 9 de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.